Bueno, vamos a meternos de lleno en un verdadero fenómeno. Y no hablamos nada más de un programa que cuenta historias de fantasmas. Es algo mucho más grande. Vamos a analizar cómo uno de los podcasts más populares del mundo ha logrado algo increíble: transformar el miedo, ese que se siente a solas, en una comunidad global. Y para entenderlo, vamos a desmenuzar un episodio especial de aniversario que nos revela su fórmula. Es que miren, el poder de este programa no está solo en el susto que te puedan dar las historias. Su verdadera magia está en cómo agarra esas experiencias que son superpersonales, aisladas, y las convierte en un fenómeno que comparte gente de todos lados. Es como si el susurro que alguien escucha en la oscuridad de su cuarto, de repente, se convirtiera en una conversación a nivel mundial. Ok, para entender bien cómo se construye esta comunidad, tenemos que ir directo al material original. Vamos a sumergirnos en 4 relatos pero muy diferentes de su archivo. Veremos de todo, desde encuentros con criaturas extrañas hasta apariciones en plenos velorios. Todo para descifrar cómo es que una historia personal termina siendo una leyenda que nos pertenece a todos. Bien, nuestra primera historia viene de un oyente que se llama Pablo y nos transporta a una zona rural de Tlaxcala. Aquí, el relato se centra en un momento de vulnerabilidad máxima, los primeritos días de vida de su hermana recién nacida. Imaginen la escena. La tarde va pasando con total normalidad, hasta que pasa algo muy raro. La mamá de Pablo, de la nada, le pide a todo el mundo que salga a la azotea. Y así, la bebé se queda completamente sola en su cuarto. Fue una distracción muy corta, sí, pero fue crucial. Cuando regresan corriendo, muertos de pánico, Pablo y su mamá se encuentran con una imagen aterradora. Justo a los pies de la cama donde dormía la bebé, había una silueta en cuclillas, observándola fijamente. Y no era una persona. Pero en ese momento, en ese instante de terror puro, la madre no huye. No, para nada. Al contrario, saca una fuerza increíble y le grita a esa cosa. La reprende, lanzándole una declaración de fe. Fue un acto de protección espiritual puro y duro frente a lo desconocido. Y lo que pasó después confirmó que no era una simple intrusión. La criatura escapó de una manera totalmente antinatural. Primero, una ráfaga de viento violentísima que salió del cuarto. Luego, el sonido de algo que se movía a toda velocidad entre las milpas. Y finalmente, la visión de una forma que se retorcía, que mutaba en una especie de reptil mientras trepaba un árbol. Bueno, ahora pasamos de un encuentro violento dentro de una casa a un terror mucho más sutil, uno que se encuentra en el camino. La siguiente historia, la de un panadero llamado Don Beto, nos muestra cómo un simple acto de amabilidad puede, sin querer, abrirle la puerta a una leyenda local. Lo que empezó como un simple favor se fue poniendo cada vez más siniestro. De repente, un olor a cera de vela, de veladora, inundó todo el auto. Luego, la conversación se puso muy rara. La anciana empezó a hablar de personas que Don Beto sabía que ya habían fallecido. La tensión en ese coche iba creciendo con cada kilómetro. En un momento, el tío de Don Beto, aterrorizado, se dio cuenta. Reconoció todas las señales. Estaban transportando a la aparecida, una leyenda muy conocida en la zona sobre un fantasma cuya presencia se asocia con accidentes y todo tipo de desgracias. Días después, a Don Beto no lo dejaba en paz la duda, así que regresó a la casa. Y ahí, justo ahí, recibió la confirmación más helada que se puedan imaginar. Una mujer le abrió la puerta, y después de escuchar toda la historia, le dijo con mucha tristeza que la anciana que describía era su madre, y que llevaba años muerta. Si la historia anterior nos hablaba de folclore, esta nos lleva al terror más personal, ¿no? Ese que nace en nuestra propia mente. Este es un relato que de verdad borra la línea entre lo que es una pesadilla y lo que es la realidad, contado por alguien que fue atormentado durante años. Miren, durante años esta entidad era una pesadilla recurrente, una figura que lo molestaba durante la parálisis del sueño. Pero una tarde, al llegar a casa, el terror dio el salto al mundo real. La vio ahí, de pie, frente a su cama, con esa misma sonrisa imposible. Pero esta vez él estaba completamente despierto. Y en medio de ese miedo que lo paralizaba por completo, la criatura habló.
y sus únicas palabras fueron un mensaje frío, ominoso, que resonó directamente en su cabeza, no en sus oídos. Y no, esta no fue una alucinación, para nada. Cuando regresaron a la casa más tarde, le encontraron hecha un desastre. Libreros tirados, focos reventados, y mientras se acercaban, vieron claramente cómo alguien o algo se asomaba por una de las ventanas, confirmando que la presencia no solo era real, sino también muy violenta. Ya vimos un terror que es físico, violento, pero nuestra última historia es quizá un poco más compleja. Aquí el terror es reemplazado por otra cosa, una presencia mucho más sutil pero constante. Es la historia del espíritu de Doña Veneranda, quien, al parecer, se negó a perderse el funeral de su mejor amiga. Lo que es fascinante de este caso es seguir la cronología de los hechos. A la misma hora en que muere su amiga, el espíritu de Veneranda supuestamente despierta a su hija. Luego, la ve el personal de la funeraria, la siente un vecino en su coche y finalmente un familiar la reconoce en el cementerio. Son múltiples momentos con múltiples testigos. Y aquí está el punto clave. No fue la experiencia de una sola persona. Esta presencia fue detectada por un montón de gente diferente. Familiares cercanos, extraños, hasta un animal. Es como si cada uno hubiera aportado una pequeña pieza de este rompecabezas. Y eso nos deja con la pregunta central, ¿no? ¿Fueron todos estos eventos nada más una cadena de malentendidos, de sugestión colectiva, o fue de verdad el espíritu de una mujer asegurándose de acompañar a su amiga en su último viaje? Entonces, a ver, ¿qué tienen en común una criatura que parece reptil, un fantasma de carretera, una pesadilla que se vuelve real y un espíritu en un funeral? Al final, el hilo que las une a todas es el mismo. Es ese momento en que una experiencia que es privada, que es aterradora, se comparte y deja de ser solo de una persona. Y aquí está la clave de todo. Estas historias, que nacen de momentos de miedo muy personal, de algo que no se puede explicar, son la materia prima de los mitos más grandes. Son, digamos, las semillas de las que crecen esas leyendas que terminan definiendo una cultura. Esta cita de uno de los narradores lo resume a la perfección. La creencia no nace de la lógica, nace de la experiencia. Es el peso de un recuerdo personal lo que te impulsa a compartir la historia, a buscar que otros te entiendan o te validen. Y así cerramos, con la misma pregunta que nos deja el anfitrión original. A ver, hay que ponerse a pensar, ¿cuál es ese punto exacto en que una anécdota personal deja de ser un simple recuerdo y de repente, ¡pum!, se transforma en parte del imaginario colectivo? Ese es justamente el misterio fundamental del poder que tiene contar una historia.